Apps, empresas que cambian el mundo. Es importante preguntarnos cómo entendemos el éxito en los negocios. ¿Es cuando una empresa logra llegar a la bolsa? ¿Cuando alcanza nuevos mercados y se convierte quizás en un unicornio? Quizás esa conversación tiene que ver también con otros conceptos que van más allá de los números. El de responsabilidad, el de compromiso social y el de sustentabilidad. Buscar soluciones que mejoren la calidad de vida de muchos y muchas pareciera ser una buena orientación. Y eso es lo que recogen precisamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible elaborados por la ONU el año 2015. Esta especie de brújula que son los ODS buscan alcanzar de manera equilibrada el desarrollo sostenible con 3 dimensiones: el ámbito económico, social y ambiental. Y hoy día muchos emprendimientos se están orientando a conversar precisamente con esos objetivos. Mientras, terminar con la pobreza es el objetivo número 1 de los ODS. Aparece como el gran desafío hoy día para todo el mundo. Y el problema es que vamos retrocediendo. Según la CEPAL, acá en América Latina, después de la pandemia, más de 5 millones de personas cayeron en la extrema pobreza en la región. Cientos de millones de personas se mueven diariamente en el transporte público urbano. Y es un problema que se incrementa de la mano de la sobrepoblación y el crecimiento de las zonas urbanas, no solo en Chile, sino en el mundo. Una startup argentina que tiene presencia acá en Chile y en otros países de la región propone la colaboración como una de las formas de enfrentar este desafío. Con la información que aportan los mismos usuarios, se gestionan formas para generar rutas más eficientes en el transporte en la ciudad. En el capítulo de hoy conversamos con uno de los fundadores de la aplicación Wallaby, Alexis Picón. Alexis, gracias por acompañarnos en esta entrevista para nuestro nuevo capítulo de Apps. Bienvenido. Bueno, gracias Sebastián, gracias por la invitación y la participación en el programa. Alexis, el transporte es una parte fundamental de nuestras vidas, pero a veces no somos conscientes del problema que puede significar o del daño o el perjuicio en distintos ámbitos. ¿Cómo le damos una dimensión a este problema? Desde el punto de vista económico, por ejemplo, de las emisiones. Principalmente Latinoamérica tiene en el top 5, en el top 10 de ciudades con más tráfico en todo el mundo. Y el impacto de esto son alrededor de 200 horas que perdemos al año. 200 horas. 200 horas que perdemos en el taco, en el tráfico. Increíble. Si eso lo llevas a la economía, al impacto que tiene en el Producto Bruto Interno, claro, es un número extraordinario. Nosotros proyectamos de acá a 5 años tener un impacto sobre eso, devolver 500 millones de horas a la ciudadanía, gestionando mejor esa movilidad. Y que eso tenga un impacto económico de alrededor de 20.000 millones de dólares. Ahora, tú dijiste una palabra clave de la gestión de este problema. O sea, es factible solucionarlo, no es algo con lo que estamos condenados a vivir sencillamente. No, totalmente. Y eso son nuestro plan y nuestra visión. Justamente es alentar a un uso más inteligente de los medios de transporte. O sea, no es el automóvil versus el transporte público como muchas veces se plantea, sino es hacer un uso más inteligente, combinar medios de transporte. Por ejemplo, que puedas hacer un trayecto, una parte del trayecto en carro quizás, dejarlo y de ahí combinar, por ejemplo, con una línea de metro. ¿Sí? Entonces, de esa forma, o con una bicicleta, por ejemplo, con algún otro modo alternativo. Y la posibilidad está, ¿no? O sea, está la tecnología, ustedes lo han demostrado, para poder realizar esas conexiones de la manera más fácil para el usuario. Totalmente, eso es lo que buscamos hacer dentro de la plataforma. ¿Qué hacemos dentro de Wallaby? Es una plataforma totalmente gratuita al usuario que combina diferentes modos de transporte, o sea, integramos todo lo que es transporte público, sistemas de micromovilidad y de taxi o de BTC. ¿Para qué? Para informarte a vos la mejor alternativa de viaje entre un punto A y un punto B y que vos puedas optar cuál es la que se acomoda más a tu situación en ese momento. Claro. Y tú hablabas que este no era un contraste entre el auto particular versus el transporte público, sino una complementariedad. Pero además una complementariedad entre cada vez más medios de transporte, ¿no? Porque están las aplicaciones de automóviles, scooters, qué sé yo, cada vez hay más soluciones también. Totalmente, y eso es lo que justamente también viene a resolver Wallaby. Wallaby viene a ser ese hub de movilidad que integra todos los modos de transporte para hacer más eficiente esa movilidad. Justamente es lo que se llama movilidad multimodal. Ahora, Alexis, estábamos hablando del impacto de la tecnología
en la gestión de este problema, ¿cierto? Que es lo que hace Wallaby. Exacto. Pero la tecnología también está cambiando la forma en la que nos movemos desde el punto de vista de quienes prestan estos servicios y cómo se ofrece ese servicio. Por ejemplo, Uber es una de las empresas más grandes de movilidad en el mundo y no tiene un solo auto, ¿no? Es tecnología solamente. Totalmente. ¿Qué potencial ven ustedes por ese lado, por el lado de la oferta? Totalmente, y está cambiando mucho. A ver, ¿por qué está cambiando esa oferta? Porque está cambiando la demanda. Justamente hoy la persona, y hay un concepto en el mundo que se está empezando a ver cada vez más, que es el no ownership. Es decir, que vos no tengas nada en tu propiedad. O sea, se está viendo sobre todo en jóvenes que no quieren su casa, ni su auto, ni más compromisos, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Viene a todo este cambio de esa oferta. Lo que vos decías, por ejemplo, un Uber o, sin ir más lejos, las automotrices, que hoy ya están empezando a ver este cambio de modelo de que probablemente no vendan tantos autos como antes y sí tengan que migrar a un concepto más de alquiler, de renta, un car sharing, un car rental, donde vos hagas uso de los automóviles cuando lo necesites. Así como estás suscrito al streaming, te suscribes a una modalidad de arriendo de auto. Tal cual, y ahí te hago el nexo con un concepto que se llama Mobility as a Service, movilidad como servicio. A ver. Que básicamente lo que busca es eso, combinar diferentes modos de transporte que vos lo puedas acceder mediante una sola plataforma para hacer un uso más inteligente y tener una movilidad mucho más inteligente y sostenible. Y de esa forma vos puedas optar el sistema que mejor se encaje. Y después este modelo también trae consigo, que ya hay algunas pruebas en Europa, en Estados Unidos también, que vos puedas pagar como una membresía, un Netflix de movilidad. Entonces vos pagas una membresía de X pesos y eso te cubre viajes en transporte público, algunos viajes quizás en auto, en car sharing, en un Cabify, en un Uber, por ejemplo. De acuerdo. Entonces directamente vos pagás esa membresía y te mueves, sin preocupaciones. ¿Qué rol cumple la información y la data, digamos, dentro del modelo que ustedes han desarrollado en Wallaby? Bueno, cubre un rol súper importante, porque en nuestro modelo es un modelo colaborativo, muy similar al de Waze, pero en nuestro caso enfocado a todo lo que es movilidad alternativa al uso del auto. ¿Qué pasa? El usuario dentro de la plataforma tiene mucho espacio de colaboración, de participación ciudadana. Nos va reportando el nivel de ocupación de un bus, del metro, nos va reportando el nivel de seguridad, por ejemplo, o inseguridad. Reportando activamente, ¿no? Exacto. Hay un chat donde van colaborando, donde van informándose, además de incidentes, por ejemplo, en la vía pública. ¿Qué hace? Toda esta información, por un lado, nutre a la comunidad de usuarios, ¿sí? Y hace que la aplicación sea mucho más viva, más en tiempo real, más precisa, más certera. Y por otro lado, toda esa data la convertimos en información de valor para el sector público. ¿Para qué? Para que puedan tener conocimiento de lo que está pasando realmente en la calle. ¿Y hoy día se toman decisiones en base a toda esa cantidad enorme de información que estamos entregando al momento de usar este tipo de aplicaciones, por ejemplo? Sí, a ver, está empezando a... hasta ahora venía siendo por ahí en otros modelos. Hoy estamos tratando de fomentar este concepto de data driven, es decir, basar decisiones en hechos, en datos, ¿sí? Y también estamos promoviendo un concepto más de smart data, porque mucho se habla, ¿viste?, de big data, y por un lado también es muy de cliché y no sirve tanto juntar teras y volúmenes gigantes de datos, sino más bien entender qué uso darle ese dato, qué problema o qué pregunta va a responder ese dato. Ustedes ya superaron los 50.000 usuarios, ¿sí? Así es. Ese umbral que han pasado y el crecimiento que han tenido, ¿cómo lo ven desde adentro de la empresa? ¿Ustedes están viendo cómo se comportan esos 50.000 usuarios, la información que generan? ¿Hay un volumen de información ya importante, suficiente para tomar decisiones? Estamos en ese proceso, sí, de crecimiento aquí en Chile, que nos permite llegar a un umbral donde ya la comunidad empieza a interactuar sola y ya ese crecimiento se vuelve totalmente exponencial y orgánico gracias a los usuarios. Y sí empezando a explotar la data y empezando a nutrir a diferentes sectores públicos, funcionarios públicos, para la toma de decisiones, funcionarios públicos y operadores de transporte también. Entiendo que ustedes firmaron un acuerdo con la Subsecretaría de Transportes acá en Chile hace poco. ¿En qué consiste ese acuerdo? Tal cual, firmamos ese convenio con la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Transporte. Eso nos habilita a una mesa donde empezar a discutir todas estas posibilidades de mejora de la movilidad y donde le vamos a estar entregando desde un planificador de viajes para que acerquen a la ciudadanía y la ciudadanía pueda entender o saber cuál es la mejor alternativa de viaje entre estos punto A y punto B. Y por otro lado también llegar con información, por ejemplo, de incidentes en la vía pública, la satisfacción del servicio de los usuarios del transporte, es decir, llegar con información para que puedan mejorar justamente el sistema de transporte. Alexis, ahora todos estos cambios tienen que ver con modificaciones o cambios en la tecnología que determinan comportamiento de las personas, ¿no? Y la ciudad se mueve de una manera distinta a lo que lo hacía hace 20 años atrás. ¿Cómo responde la ciudad ahora y la infraestructura frente a esos cambios? Bueno, recién mencionaste hace 10 años atrás.
me voy más cerca, la pandemia. Ajá. La pandemia cambió muchísimo Bueno, y rompió sí. muchísimo los Sí, hábitos sí, de sí. movilidad. Ya muchas personas, no todos, pero no van todos los días a la oficina, ni en los mismos horarios. Entonces ya nos cambió. O sea, Sí. la pandemia realmente cambió esos hábitos de movilidad. Y de ahí las ciudades sí se empezaron a adaptar a esa nueva demanda. Ujú. Por ejemplo, en pandemia muchas ciudades empezaron a hacer nuevas bicisendas, Ajá. porque fue el boom de la bicicleta, para evitar por ahí el transporte público porque estaba muy aglomerado o a espacios muy cerrados y demás. Sí. Bueno, hoy ya se están empezando a ver, se está empezando a quitar en muchas ciudades espacio para el auto y Ujú. asignarlos a modos de movilidad activa, caminata, bicicleta, scooters. Así que sí, Cierto. está en ese proceso de transformación. Ajá. En nuestro caso nos vinculamos mucho con el sector público y hacemos esa unión entre el público y privado. Y desde ese punto, bueno, como en todos lados, por ahí sí faltaría agilizar mucho más esta vinculación entre público y privado Ajá. para que estos convenios, para que armar estas mesas de trabajo no lleve tanto tiempo. Ujú. Pero si lo comparas a nivel Latinoamérica, están parejos, digamos, en ese sentido. ¿Cómo ven el tema del financiamiento en particular? Lo hablábamos recién, que este año está más complejo para levantar capital. ¿Cómo ven lo que está pasando acá en Chile? Bueno, acá hay financiamiento, hay mucho family office, con lo cual hay mucho venture capital invirtiendo en startups. Ajá. A ver, no escapa de lo que está pasando en el mundo, que sí hubo una recesión y Sí. está más difícil todo ese levantamiento de capital. Pero hay un buen ecosistema y Ajá. bastante permeable a poder apoyar justamente estos lanzamientos. Y te lo llevo a lo nuestro. En materia de movilidad no son muchos los venture capital o los capitales de riesgo que inviertan en movilidad. Ah, y sí. acá en Chile se da esa particularidad de que hay varios. En Chile, en México también. Entonces para nosotros también es un buen mercado para buscar ese capital. Alexis, gracias por acompañarnos en Apps. No, gracias Sebastián a vos y los invito a todos a sumarse a Wallaby, que cada vez seamos más en esta comunidad, que tenga esta visión de cambiar nuestra movilidad, Eso. de dejar un mundo mejor para todos. Gracias. Apps, empresas que cambian el mundo. Apps, empresas que cambian el mundo. ¿Sabías que solo en Lo Valledor se pierden diariamente frutas y verduras solo por su aspecto? Son productos que están en perfectas condiciones, con los mismos componentes nutricionales, y solo porque están feos, quedan descartados. Una empresa que busca combatir el desperdicio de alimentos diseñó una solución para este problema: tomar estos alimentos, recuperarlos y transformarlos en barritas de cereal. Los invito a conocer la historia de la startup The Imperfect Project. Aquí específicamente en Lo Valledor se pierden alrededor de 17 toneladas diarias de frutas y verduras por estos temas estéticos o por desconocimiento. Tomamos frutas, verduras u otros alimentos que tienen algún detalle estético, de tamaño o incluso que la gente desconoce su uso. Los recuperamos, los seleccionamos y después los volvemos a incorporar en la cadena de alimentos en otro tipo de productos de larga vida. Soy Amanda Bem y soy gerente de producción de Imperfect Project. En temas de alimentación yo creo que estamos dándole una nueva percepción a la gente. Estamos tratando de que la gente cambie su idea de qué es lo bonito, qué es lo perfecto, qué es lo bueno y qué es lo saludable. ¿Ya? Estamos enseñándoles a la gente que hay cánones estéticos que no son algo nutricional, sino que simplemente la parte externa de la fruta que no tenga el color adecuado, que no sea del tamaño adecuado, no la hace una fruta que sea mala nutricionalmente. Tratamos de darle una solución a un problema que hay hoy día a nivel mundial, que podemos ver acá, que es el desperdicio de alimentos. Intentamos dar soluciones para aquella fruta y verdura que es comestible, pero que por temas estéticos o costumbres se elimina y no se compra y por lo tanto se va tirando a la basura o se tira a compostaje, etc. Desde chicos, quizás en el colegio, siempre tuvimos como esta inquietud en términos del cambio medioambiental, todo el tema de ecología. Por separado tratamos de hacer distintos proyectos a mínima escala y siempre tuvimos ese bichito ahí como de tratar de generar un cambio. Hoy en día con The Imperfect Project tenemos a la venta dos líneas básicamente, una que es nuestra línea animal, como pueden ver acá,
que son snacks de entrenamiento para los perritos a base de salmón. Algunos otros productos tienen, le agregamos cúrcuma y camote, etc. En la línea más tradicional son unas barritas tipo snack en base a frutos secos, pasas, ciruelas, que tenemos 4 sabores. Y también ahora estamos por lanzar un nuevo snack que es como tipo soufflé para compartir, más tamaño familiar. Junto con una fundación que hay en Nueva York, que es el Banco de Alimentos, ellos van colocando estos almacenajes verdes en donde le van enseñando a los mismos camiones a la hora de comercializar que tienen que ir tirando ahí toda su materia orgánica que está en buen estado, por así decirlo, hojas que no se van a entregar al cliente, algún repollo que partieron mal, etc. Y todo eso se va directamente al banco de alimentos donde lo seleccionan, lo pesan y eso se lo van entregando a fundaciones o a alianzas comerciales, como en el caso que hay con The Imperfect Project, en donde agarramos esa fruta y verdura, la sanitizamos y la llevamos a hacerle todos los procesos correspondientes para poder darle una nueva vida útil. Nosotros trabajamos con fundaciones, tenemos la excepción con Imperfect Project porque el foco de ellos es recuperar esto que antes iba a la basura. Por eso trabajamos con ellos en rescatar estos tallos de ojo, porque el objetivo también es evitar que se vaya todo esto a la basura, disminuir el daño que hacen estos productos si es que fuesen a relleno sanitario, darles un mejor uso, ya sea en primera instancia banco de alimentos para las fundaciones, para personas, en otra instancia ya sea para hacer estas barritas como lo hacemos con Imperfect Project, y también tenemos la instancia de que se vaya a compostaje o alimentación animal, que lo vemos con un programa de acá de Los Valledor del Departamento de Medio Ambiente. Entonces siempre estamos viendo las nuevas tendencias en consumo, lo que va saliendo en el mercado, lo que va saliendo en el extranjero, para ver cómo podemos aplicar nuestra fruta y verdura, cómo la podemos reutilizar en un producto que sea apto para el humano, para las mascotas y todo eso. El proceso no ha sido fácil, la verdad al principio nos costó un montón como el tema de darnos a conocer, el vender por Instagram o por internet o en nuestra misma página web, no nos abría tantos caminos. Al crear un producto, por así decirlo, con algún valor agregado, que no fuera simplemente un producto que fuera rico, nutritivo y todo eso, sino que además ayudara al medio ambiente, UNEMARC se interesó de primera, nos invitó a ser parte de lo que es su programa 100% nuestro, y de ahí fuimos de a poco empezando a crecer, aumentando en sala y todo eso. Para que tengan una idea, el producto lo lanzamos en agosto del año 2021 y en febrero del 2022 ya estábamos en 10 salas. Entonces hoy ya estamos en 21 salas, lo que nos llena de orgullo. Mira, en el futuro tenemos 3.500 ideas. Esto no se queda aquí, siempre tenemos como nuevas ideas, como al ver nuevos desperdicios vamos generando distintas líneas, entonces ahí no te podría decir específicamente un solo producto que se viene, pero sí que vienen más productos de Imperfect Project para abarcar toda la línea de alimentos y quizás algunas otras cosas más en el futuro. El ingreso básico universal es un sistema de seguridad social que busca garantizar un ingreso establecido, fijo, mensual para cada persona sin condiciones a cambio. Es una idea de política pública que lleva décadas discutiéndose en distintas partes del mundo, pero que ha recobrado fuerza en el último tiempo en algunos países de Europa. ¿Qué implicancias tiene una idea de este tipo? ¿Cómo se podría aplicar? Nuestro columnista Tomás Sánchez nos cuenta. Hola, ¿cómo están? Esta semana queremos conversar sobre ingreso básico universal, un tema que probablemente muchos han escuchado pero no entendemos muy bien. Es un tema, de hecho, que se viene conversando hace más de 50 años, pero hoy día, con toda la arremetida tecnológica, con la disrupción que está generando la inteligencia artificial,
ha vuelto a estar en el tapete porque la verdad es que cuando hay un riesgo de que un porcentaje relevante de la población pierda su trabajo, vuelve a ser un tema relevante. ¿Sacaste el 10%? Nunca coticé, nunca me impuse. ¿Nunca he trabajado? Oye, si estamos hablando de quedarse sin pega, ¿eso también incluye a los conductores o no? ¿Ah? ¿Cómo funciona un ingreso básico universal? Esto es como un bono, pero en vez de ser el bono de marzo, es el bono de todos los meses. Por lo tanto, se transforma en un sueldo efectivo, una transferencia del gobierno a cada uno de sus ciudadanos para asegurarse de que todos quedan por sobre la línea de la pobreza. Y este no es un tema nuevo, se viene conversando desde los años 60. De hecho, el año 68, el presidente Nixon en Estados Unidos envió una ley al Congreso que tenía el respaldo de más de 1.200 economistas para crear un ingreso básico universal. En paralelo, y también en los años 70, se hicieron más de 5 estudios con entre 1.000 y 4.000 familias para entender cuáles podían ser los efectos de esta política pública, entendiendo si efectivamente iba a resolver el problema de la pobreza y por otro lado entendiendo cuáles podían ser las consecuencias para las familias de no necesitar trabajar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Sin embargo, nos quedamos con las ganas de conocer el final de la historia, porque apareció el escándalo de Watergate, le arruinó la fiesta a Nixon y el Congreso dejó esa ley empantanada entre un montón de papeles. Uno de los estudios más importantes se hizo en Canadá en los años 70, pero hoy día países como Finlandia, India, Namibia, Kenia, que de hecho está haciendo un estudio en más de 260 aldeas, están estudiando este fenómeno. Los resultados aún no son definitivos, pero lo que se empieza a entender es que las personas no dejan de trabajar, simplemente trabajan un poco menos, pero empiezan a elegir mejor los trabajos, ¿bien? Porque si es que en el caso de que pudiéramos hacerlo, ¿por qué no vamos a intentar como sociedad de que cada uno pueda elegir un trabajo que nos haga felices, ¿bien? Y ahí está el desafío, ¿cierto? El cómo hacemos los arreglos financieros como nación para poder ayudar a que todos puedan acceder a un trabajo que sea satisfactorio. Entonces la gran pregunta es ¿por qué esto no ha pasado? Y probablemente dos de las principales razones tienen que ver con el mundo político. Por un lado están los incumbentes, es decir, todos los proveedores, todos los programas sociales actuales, todo el gasto actual que está estructurado de una determinada manera y cuando pensamos en quitarlo de ahí y hacer transferencias directas a la población, claramente hay una resistencia de quienes se ven perjudicados. Pero por otro lado, también hay un factor más ideológico. Es decir, esto es algo que normalmente incomoda tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha no le gusta un Estado más grande, siendo simplista, ¿cierto? Y por lo tanto no le gusta esto de estar haciendo transferencias por todos lados que implican un porcentaje relevante de la economía. Por otro lado, a las izquierdas, nuevamente haciendo una simplificación, les gusta tener el control de su presupuesto. Por lo tanto, el decir no vamos a proveer servicios sociales, sino que el énfasis va a estar en transferencias directas, es algo que también incomoda a ese sector político. Sin duda es un tema apasionante, es un tema que da para mucho debate y al mismo tiempo es un tema complejo, porque es un tema enorme. Y por lo mismo queremos conocer tu opinión. Coméntanos qué te parece, convérsalo con tus amigos y si quieres investigar más, anda a ver lo que se está haciendo en Alaska. Alaska de hecho tiene lo que se llama el Alaska Permanent Fund, que son dividendos que paga una empresa pública a todos sus ciudadanos. Son $1.600 al año, es decir, no alcanza a superar la línea de la pobreza. Pero ya es un primer ejemplo que está funcionando, que está estructurado y que puede inspirar a soluciones en el futuro. Nos estamos viendo, que tengan una muy buena semana. Así terminamos un nuevo capítulo de Apps. Recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales de CNN Chile para compartir este y otros contenidos. Gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima. Apps, empresas que cambian el mundo.